Hola, mi nombre es Zuleima, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial. Estoy realizando un video para la materia de Estadística Inferencial 2. Los temas que veremos serán inferencias a partir de dos muestras y correlación y regresión. En este video explicaremos cómo se realizan los ejercicios en Minitab. Estamos en el tema 9.2, ejercicio 23, enfermedades en un crucero. En un viaje en el barco Freedom, 338 de 3.823 pasajeros se enfermaron de norovirus. Casi al mismo tiempo, 276 de 1.652 pasajeros del barco Elizabeth se enfermaron de norovirus. Utilizando un nivel de significancia de 0.01, sometamos la afirmación de la tasa de enfermedad del barco Freedom es menor a de Elizabeth. Para esto nos vamos a Minitab, en estadísticas básicas, dos porciones, datos resumidos. En número de eventos ponemos las enfermedades, en ensayos ponemos el total de personas, el nivel de confianza el 99 por el punto 01, le damos a aceptar y nos da la afirmación de que es correcta, es menor el barco Freedom. Ejercicio 25, cuestionamiento en tenis. Cuando se introdujo el sistema Hawaii, los hombres cuestionaron 489 decisiones de los jueces y 201 fueron respaldadas. Las mujeres cuestionaron 350 y 126 fueron respaldadas. Utilizando un nivel de confianza de 99%, veamos la diferencia entre las tasas de interés, las tasas de éxito de mujeres y de hombres. Para esto vamos a Minitab, estadísticas básicas, dos porciones, número de eventos, las quejas que fueron respaldadas. Le damos en opciones el 99%, aceptar, y nos da la diferencia que es de 0.0551. Ejercicio 29, encuesta sobre el calentamiento global. En una encuesta de Pew Research preguntó: ¿existe evidencia sólida de que la Tierra se está calentando? El 69% de 731 hombres y el 70% de 770 mujeres respondió que sí. Con un intervalo de 90%, veamos la diferencia entre las respuestas afirmativas de los hombres y de las mujeres. Para esto nos vamos a Minitab, estadísticas básicas, dos porciones. En número de eventos ponemos el porcentaje y el número de ensayos el total. Opciones el 90%, le damos a aceptar y la diferencia es de menos 0.01053%. Ejercicio 33, efectos adversos de la Viagra. En un experimento, el 16% de 734 sujetos tratados con Viagra tuvieron dolores de cabeza. En el mismo experimento, 4% de 725 que recibieron placebo tuvieron dolores de cabeza. Con un nivel de significancia 0.01, sometamos a prueba que es mayor el dolor de cabeza para los individuos tratados con Viagra. Para esto nos vamos a Minitab, estadísticas básicas, dos porciones. En número de eventos ponemos el porcentaje y en ensayos el total de personas. Un nivel de confianza de 99%, le damos a aceptar y podemos ver que la afirmación es cierta. Los que utilizan Viagra tienen mayor dolor de cabeza. Ejercicio 35, percepciones de los empleados. Un total de 61.647 personas respondieron a una encuesta ELL. Se reportó que del 100%, la mitad eran mujeres y la otra mitad hombres. De las mujeres, el 27% dijo que las jefas son muy críticas y el 25% de los hombres dijo que las jefas son muy críticas. Con un intervalo de confianza de 95%, realicemos la diferencia entre lo que dicen las mujeres y los hombres. Para esto nos vamos al Minitab, estadísticas básicas, dos porciones, datos resumidos,
Abajo ponemos el total de personas y arriba el porcentaje, opciones, 95%, aceptar, y vemos el resultado. No hay mucha diferencia entre lo que dicen las mujeres y los hombres. Interpretación de traslape de intervalos de confianza. Ejercicio 37. Se han seleccionado muestras aleatorias simples independientes, cada una de tamaño 200. En la primera muestra, 112 personas tienen el atributo, mientras que 88 personas en la segunda muestra tienen el atributo. Utilizando un método de sección para construir un intervalo de confianza de 95 para diferenciar P1 y P2, es lo que nos pide la A. La B nos pide que utilicemos un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las dos proporciones poblacionales son iguales. Y la C, con base con los resultados anteriores que concluimos, y pues vamos a Minitab para poder resolver. Estadísticas básicas, 2 porciones, en eventos, atributos, y en ensayos vamos a poner el tamaño. En opciones el 95% de significancia, aceptamos, y tenemos las respuestas. Esta es la respuesta de la A que obtenemos, y C del 95% de un 0.022 y 0.21. La pregunta B es: obtenemos un valor de Z de 2.42 y un valor de P de 0.016, y la respuesta de C, P1 y P2 son iguales, por lo cuanto es menos eficaz utilizar el traslape entre los intervalos de confianza individuales. Esta es nuestra conclusión. Nos vamos al tema 9.3, el conjunto de datos 23 del apéndice B, venta de casas. Para esto ponemos los datos en Minitab, ponemos el precio de venta y el precio de lista. Nos vamos a estadísticas básicas, T2 muestras, cada muestra en su columna, precio de venta, precio de lista. Le damos en opciones, el 95%, aceptamos, y con los resultados obtenidos concluimos que los precios son independientes. Ejercicio 8. Voltaje. En 40 días diferentes, el autor midió el voltaje suministrado en su casa, así como el voltaje producido por su generador de electricidad impulsado por la gasolina. Esto lo podemos ver en el apéndice 13, mediciones de voltaje en casa. Vamos a pasar todos estos datos a Minitab. Vamos a darle estadísticas básicas, T2 muestras. En la primera muestra le damos casa, en la segunda generador. Opciones, 95%, aceptamos. Nos da la diferencia del 95%, que es 1.11, y menos 0.88. Prueba de hipótesis para alquitrán en cigarrillos. Utilicemos un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los cigarrillos de tamaño grande sin filtro tienen un contenido medio de alquitrán mayor que el cigarrillo de 100 mililitros con filtro. Para eso utilizamos los datos del apéndice 4, el cual tenemos aquí. Vamos a utilizar los siguientes datos y nos vamos a Minitab. Ponemos los datos, estadística básica, T2 muestras, ponemos los datos de alquitrán y de 100 mililitros, opciones, le damos el 95%, le damos en aceptar y nos va a arrojar el resultado. Los de alquitrán, como vemos, no son mayores y el intervalo de confianza es de 5.95 y 9.88. Para el ejercicio 16 utilizaremos los datos 1 del apéndice B para la estatura de las modelos. Utilicemos un intervalo de confianza del 98%
para notar la diferencia entre la estatura media de las supermodelos y la estatura de las mujeres que no son supermodelos. Nos vamos a Minitab, estadísticas básicas, de una muestra, estatura, opciones, el 98% que nos pide, aceptar, y el IC del 98%, el 62.144 y 62.24, lo cual nos afirma que es cierto, las supermodelos tienen una estatura más alta que la mayoría de las mujeres. Ejercicio 40, prueba de hipótesis con agrupamiento. Resolvamos el ejercicio con la suposición de que S1 es igual a S2. ¿De qué manera se verán afectados los resultados por esta suposición adicional? Para esto vamos a usar el apéndice 4 nuevamente, y nos vamos a Minitab, capturamos los datos, vamos a dar estadísticas, regresión de 2, en T1, en muestra 1 el argilán y en muestra 2 los miligramos. En opciones damos el 95%, le damos a aceptar, y nos va a dar el intervalo de confianza, que es de 5.95 y 9.888. Esa es la respuesta. Tema 9.4, ejercicio 1. A continuación se presentan los intervalos previos y posteriores a las erupciones Geysers. Vamos a calcular los valores en general y vamos a responder qué representa UD. Intervalo previo a la erupción, intervalo posterior a la erupción. En Minitab ponemos los datos, ponemos en estadística, regresión y T pareado. En muestra 1 y previo, y en muestra 2 y posterior, opciones, 95%, aceptar, y nos da el intervalo de 95%, que es 10.19 y 9.69, y U representa la diferencia de la hipótesis nula y alternativa. Ejercicio 5, rendimiento de automóviles. A continuación se presenta el consumo de combustible en la ciudad y en la carretera y las marcas de unos automóviles en millas y en galones. Esto los vamos a tomar de datos del apéndice B. Teniendo ya los datos, nos vamos a estadísticas básicas, T pareada, consumo de combustible, en carretera y en la ciudad, opciones, 95% aceptar, y nuestro resultado, el intervalo de confianza es de 9.046 y 7.454. Ejercicio 19, calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. Se incluyen calificaciones con base en el consumo de combustible combinadas para ciudad y carretera de diferentes automóviles, otorgadas por el sistema antiguo y nuevo e introducido en 2008. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utilicemos un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que el sistema nuevo. Metemos estos datos a Minitab. Ponemos estadísticas básicas, T pareado, antiguo sistema, nuevo sistema. En opciones le damos el 99%, aceptamos, y con la respuesta podemos afirmar que las antiguas calificaciones eran más elevadas que las nuevas. Tema 9.5, ejercicio 6, utilizaremos el conjunto de datos 20 del apéndice B de monedas.
los pesos de monedas de 1 centavo acuñadas antes de 1983 y los pesos de monedas de 1 centavo acuñadas después de 1983 muestran la misma cantidad de variación. Veamos, ponemos los datos en Minitab, estadísticas básicas, 2 varianza, ponemos los tamaños de muestra y el estándar, opciones, nivel de confianza 95, aceptar. Nos dan datos. La prueba de valor, vemos de P es menor a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Y en los años no vemos mucha variación. Ejercicio 8. Interpretación de resultados de antigüedad de automóviles de estudiantes y profesores. Estudiantes de la universidad seleccionaron al azar muestras de automóviles de estudiantes y profesores y registraron su antigüedad con base en las calcomanías de registro. Vamos a Minitab, estadísticas, regresión, 2 varianza, ponemos los datos, opciones, el 95%, aceptamos y vemos que el valor de P es de 0.949, lo cual nos dice que es menor de 5, la hipótesis nula se acepta y la alternativa se rechaza. Vemos que no hay suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la antigüedad de los automóviles de los profesores y de los estudiantes muestran diferentes. Ejercicio 12. Tamaño de casas y precio de venta. Casas con áreas habitacionales menores a 2000 tienen precios de venta con una desviación estándar de 32.159.33. Hay 19 casas con áreas habitacionales mayores que 200, las cuales tienen precios de venta con una desviación estándar de 62.628.50. Utilice un nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el agente inmobiliario de que las casas con mayor superficie tienen precios de venta mayor que las casas pequeñas. Vamos a Minitab, estadísticas básicas, 2 varianzas, ponemos los datos de la muestra y las variaciones, opciones, 95%, aceptamos, nos da un valor P de 0.0117, como vemos aquí las gráficas, y con los resultados podemos ver de que la afirmación es cierta, que las casas con mayor terreno tienen mayor variación de precio que las casas con valor terreno pequeño. Ejercicio 16. Índice de masa corporal de Miss América. Con un nivel de significancia 0.05 vamos a someter la afirmación de que las ganadoras de ambos periodos tienen el mismo valor del índice de masa corporal, las recientes y las de las décadas de 1920 y 30. Para esto pasamos a Minitab, en estadísticas básicas, 2 varianza y las recientes y las de décadas, opciones 95, aceptamos y nos da un p-valor de 0.414 y 0.398 de década recién, de 1920 y 1900. Aquí podemos ver que el índice de masa corporal es mayor para las de recientes que para las décadas de 1920 y 1930. Tema 10.2, ejercicio 21. Costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos de reparación para automóviles que participaron en pruebas de choques frontales a una velocidad de 6 millas por hora y pruebas de choques traseros a una velocidad de 6 millas por hora. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el costo de reparación de los choques frontales y traseros. Pasamos a Minitab, estadísticas básicas, correlación,
choques frontales y traseros, aceptar. La correlación que tenemos es menos 2.83 y el valor de P es 539. Para hacer más precisa la respuesta, nos vamos a estadística, gráfica de dispersión, choques traseros, choques frontales, aceptamos y nos va a dar la gráfica de dispersión de choques traseros y frontales. Ejercicio 23, calentamiento global. Debido a la preocupación del calentamiento global, se presentan temperaturas y carbono a los datos para ver si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del carbono. Para esto ponemos los datos en Minitab, como ya los tengo aquí. Estadísticas básicas, correlación, temperatura, correlación Pearson, aceptamos y nos da la correlación, que es de 0.416 y el valor pi, que es 2.32. Ejercicio 25. A continuación veremos la diferencia de correlación lineal que existe entre la proporción de triunfos y la diferencia de los equipos de fútbol que se ven a continuación. Pasamos estos datos a Minitab, estadísticas gráficas, correlación, diferencia de triunfos, aceptar, y nos da que la correlación es de 0.872 y el valor es de 0.011. Para el ejercicio 29 utilizaremos el conjunto de datos 9 películas y utilizaremos el presupuesto en millones y ganancia en millones para pasarlo a Minitab. Ponemos los datos en Minitab y nos damos a estadísticas básicas, correlación, ganancias en millones y presupuesto en millones, aceptamos y nos da la correlación del presupuesto en millones y ganancias en millones. Tema 10.3, ejercicio 16, estaturas de presidentes y finalistas. Calcule la mejor estatura predicha de Goldwater, el candidato que obtuvo el segundo lugar, si la estatura de Johnson, el candidato presidencial ganador, es de 75 pulgadas. La estatura predicha de Goldwater se acerca a la estatura real de 72 pulgadas. Ponemos estos datos en Minitab. Le damos estadísticas, regresión, ajustar regresión, segundo lugar, ganador, y aceptamos. Vemos que el segundo lugar tiene 95.4. Volvemos a darle estadísticas, regresión, predecir. Aquí ponemos 75 y aceptamos. La estatura de Goldwater es de 71.27 y se acerca a 72 con .7206 de diferencia, como lo podemos ver en Minitab. Ejercicio 12, efectos de conglomerados. Para esto vamos a ocupar los datos del ejercicio 12 del tema 10.2. Vamos a responder las preguntas. A. Utilice los pares de los valores de los puntos 8 y calcule la ecuación de la recta de regresión. B. Utilice únicamente los pares de los valores de los 4 puntos en las esquinas inferior izquierda y calcule la ecuación de la recta de regresión. C. Utilice únicamente los pares de valores de los 4 puntos de la esquina superior derecha y calcule la ecuación de la recta de la regresión. Y D. Compare los resultados con los incisos. Como ya tenemos datos en estadística, regresión, ajustar modelo de regresión, C2 y C7 como nos pide la primera. Y el C8 es igual a 9.50. Para el inciso B realizamos lo mismo, regresión, aquí va a ser
Ok, cambiamos los datos. Ok, ahora sí cambiamos los datos. C5, C4. Y mi regresión es de 1, mi ecuación de regresión es de 1.50. Para el último inciso, regresión, y ponemos C8 y aquí C7. Vamos a aceptar. Y la ecuación de regresión es de 9.50. Con esto contestamos las respuestas, las preguntas A, B y C. Para el ejercicio 30 vamos a utilizar el conjunto de datos 16 automóviles, en lo que es peso y frenado. Vamos a poner estos datos en Minitab. Vamos a darle en estadísticas, regresión, frenado, peso, aceptar. Vemos que la ecuación de regresión es 141.24. Ahora vamos a predecir, predecir, y aquí ponemos 4000 y aceptamos. Vemos la predicción del ajuste, que es 136.293. Ejercicio 34, prueba de la propiedad de mínimos cuadrados. Según la propiedad de mínimos cuadrados, la recta de regresión minimiza la suma de los cuadrados de los residuos. Vamos a ver el apéndice 1 y utilice los datos pareados, que consiste con los primeros 6 pulsos para las primeras 6 precisiones sanguíneas sistólicas de los hombres. Vamos a contestar las preguntas A, determine la ecuación de la recta. B, identifique los residuos y calcule la suma de los residuos. C, determine la ecuación Y es igual a 70 más 0.5x. Da por resultado la suma más grande del cuadrado de residuos. Para esto pasamos los datos que se encuentran en la parte de abajo a Minitab, en pulso y sistema. Ya que tenemos los datos en Minitab, nos vamos a regresión, ajustar modelo, sistema de pulso, damos en aceptar. Lo que tenemos aquí es el total de la suma, como nos hace la pregunta. Estas son la regresión, el pulso, el error. Y lo que tenemos aquí abajo, esta es la fórmula que nos pide, 108 más 0.115 de pulso. Ejercicio 36, uso de logaritmos para transformar datos. Tenemos aquí los datos de X y Y. Si una grama de dispersión revela un patrón no lineal que usted reconoce como tipo de curva, se podría aplicar los métodos de esta sección. Para los datos presentados al margen, determine la ecuación lineal que se ajuste mejor a los datos muestrales y determine la ecuación logarítmica que se ajuste mejor a los datos muestrales. Bueno, vamos a pasar estos datos a Minitab. Ya que pasamos a los datos a Minitab, vamos a darle regresión, ajustamos a la regresión. Y X. Regresión, ajustar modelo, aceptar. Y tenemos estos datos. Esa es nuestra respuesta lineal. C, ok, es 2.24207. La raíz cuadrada al ajustado y de la proyección, y la raíz cuadrada total, aquí la tenemos. Ahora vamos a continuar, vamos a la estadística, regresión, ajustar modelo,
y aquí vamos a darle el logaritmo y vamos a poner el ajuste. Vamos a aceptar y aquí es el ajuste que tenemos. Como pueden ver, lo he hecho varias veces, entonces salieron varios ajustes, ¿no? Estos son los ajustes. Nuestra ecuación logarítmica es y es igual a 0.100 menos 0.170 más 1.151 del logaritmo. Tema 10.4, ejercicio 5. Para este tema utilizaremos el conjunto de datos 4, alquilar, nicotina y monóxido de carbono de cigarro. Para los datos 5 vamos a utilizar el coeficiente de correlación lineal para calcular el coeficiente de determinación y el porcentaje de variación total, que se explica por medio de la relación lineal entre las dos variables de los conjuntos de datos. Y nos vamos a ir al Minitab. Aquí vamos a poner los datos del conjunto B. Nos damos a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. Vamos a poner nicotina y alquilar. Damos a aceptar y nos va a aparecer la respuesta. Nuestro coeficiente es de 0.0887 y nuestro resumen del modelo de raíz cuadrada es de 76.22. Esa es nuestra respuesta. Ejercicio 9, prueba de correlación. Vamos a usar los datos que están en este cuadro para poder realizar nuestro ejercicio. Considerando que hay 32 pares de datos, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Nos vamos a Minitab para realizar. Vamos a irnos a estadística básica, correlación, peso carretera, le damos a aceptar y nos va a aparecer que la correlación de piso es menos 0.806 y nuestro valor de P es de 0. Para el ejercicio 11 utilizaremos el conjunto de datos del apéndice B, el 16, automóviles. Aquí utilizaremos la parte automóvil, peso y carretera. Predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automovilista pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Nos vamos a Minitab, copiamos los datos, aquí ya los tenemos. Estadística de regresión, ajustar modelo de regresión, carretera, peso, aceptamos y nos da un análisis de la varianza de regresión, total de 413, resumen de modelo, coeficientes, pero ahora vamos a verificar la predicción y aquí le vamos a los 4000 y le damos a aceptar. Entonces nos va a aparecer cuál es la predicción, que es 27.0275 millas. Ahora vamos a explicar el ejercicio 13, cálculo de medidas de variación. En los ejercicios vamos a calcular la variación explicada, la variación no explicada, la variación total, el coeficiente de determinación, el error estándar de la estimación. En cada caso existe evidencia suficiente para sustentar una afirmación de una correlación lineal, de una manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones. Bueno, pues aquí tenemos, a continuación se presentan los valores de IPC, índice de precios del consumidor, y el precio de cada rebanada de pizza. Y pues vamos a verlos, vamos a pasar estos datos a Minitab para poder resolverlo.
vamos a darle en regresión y ajustar un modelo de regresión, costo de pizza y IPC, vamos a aceptar. Y estos datos que tenemos aquí, este y estos dos son los resultados. Aquí podemos ver cómo está la variación explicada, la variación no explicada, el coeficiente de determinación, la estimación, el coeficiente de determinación, el total y el error de estimación. El ejercicio 15, medición de focas a partir de fotografías. A continuación se presentan las anchuras de las cabezas de focas a partir de fotografías y de los pesos de las focas. Vamos a ver la anchura y los pesos. Vamos a pasar estos datos a Minitab. Ya que los tenemos aquí abajo, vamos a darle estadística, regresión y ajustar modelo de regresión, peso y anchura de cabeza, vamos a aceptar. Aquí podemos ver la variación explicada, la variación no explicada y la variación total, el coeficiente de determinación y el error estándar de la estimación. Tema 10.5. Para el ejercicio 14 vamos a ocupar el conjunto de datos 9, apéndice B, de películas. Vamos a ocupar el presupuesto, ganancias, duración y calificación de público. Estos son los datos que vamos a pasar a Minitab. El problema es predicción de ganancias bruta de películas. Determinar la mejor ecuación de regresión donde las ganancias brutas de película sea la variable de respuesta. Ignore la clasificación MPAA porque es la mejor ecuación. La mejor ecuación es adecuada para predecir las ganancias que obtendrá una película. ¿Tiene sentido cambiar las variables de predicción? Vamos a ver. Ok, ya están en Minitab. Le damos estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión, ganancias, puesto calificación, aceptamos. Vamos a irnos otra vez a mini estadísticas, regresión, mejores subconjuntos, le damos a aceptar. Y nos va a aparecer el presupuesto, la duración y la calificación. Cada una de esas las tenemos aquí. Volvemos a irnos a estadísticas, regresión. Y aquí vamos a darle en ajustar modelo de regresión, presupuesto, calificación. Vamos a darle en aceptar. Ok, aquí tenemos las ganancias 69.6, el presupuesto que es 15.68 y es la mejor ecuación de regresión, ya que nos da la calificación y cuáles son las ganancias que podemos tener con este presupuesto. Para el ejercicio 16 utilizaremos el conjunto de datos 15, Geyser All Phasor. Utilizaremos la duración del intervalo previo, el posterior, la altura y el error de producción. Estos datos los vamos a pasar a Minitab. Vamos al ejercicio. Determina la mejor ecuación de regresión para expresar la variable de respuesta Y del tiempo que transcurre después de una erupción en términos de una o más de las variables de duración, el tiempo que transcurre antes de la erupción y la altura de erupción. Explique su decisión. Estadística, regresión, ajustar un modelo de regresión,
intervalo posterior, duración, intervalo previo, altura, error y predicción. Aquí ponemos la mayoría, le damos a aceptar. Ok, vamos a darle en estadísticas, regresión, todo eso es para que nos dé el resultado final. Mejores conjuntos, aquí vamos a intervalo posterior, duración, intervalo previo, altura, error de predicción y le damos a aceptar. Tenemos error de predicción, la altura, intervalo previo, muchas opciones y a lo último. Ahora vamos por el modelo de regresión múltiple. Regresión. Intervalo posterior. Intervalo posterior, duración de intervalo previo. Y le damos, ponemos a aceptar. Ok, podemos ver, ya tenemos los resultados aquí. Ahora vamos a interpretarlos. Los resultados son intervalo posterior 66.3 más .1836 de duración menos 1 menos 0.214 intervalo previo. Es la mejor ecuación ya que nos está dando los datos previos a la siguiente erupción. Tema 10.6, elaboración de modelos, ejercicio 5. En los ejercicios 5 al 16, construye un diagrama de dispersión e identifique el modelo matemático que se ajusta mejor a los datos indicados. Suponga que el modelo se va a emplear únicamente para el alcance que tienen los datos y considere solo los modelos lineales, cuadráticos, logarítmicos, exponencial y potencial. La tabla lista las cantidades de 2 incrementos semanales de los salarios y especificadas en un contrato laboral negociado con empleados de la corporación Teletronic. Año incremento. Vamos a poner estos datos en Minitab. Ya los tenemos aquí. Vamos a dar estadística, regresión, gráfica de línea ajustada. En Y incremento Y y en X el año. Vamos a ponerle lineal y vamos a aceptar. Nos va a salir la gráfica. El incremento fue de 8.000 más 2.000 al año. La raíz cuadrada fue de 100% y la raíz cuadrada ajustada fue del 100%. Ejercicio 7. La tabla lista la distancia de por encima del suelo para el caso de un objeto que se deja caer en el vacío desde una altura de 500 pies. El tiempo es el tiempo que transcurre desde que se suelta el objeto. Aquí tenemos el tiempo y la distancia y los datos, los cuales tenemos que pasar a Minitab. Ya pasamos los datos. Ahora vamos a darle estadística, regresión, gráfica de línea ajustada. En Y distancia y en X tiempo. Aquí no vamos a poner lineal sino cuadrático. Damos a aceptar. Nos aparece la gráfica en la cual nos aparece que la distancia es de 500 más 0.00 del tiempo menos 16.0. Raíz cuadrática es de 100% y raíz cuadrática ajustada es el 100%. Lo cual nos aparece aquí. La ecuación de las regresiones esta. Ejercicio 9. Utilice los datos del año y del precio del boleto del metro incluidos en la tabla 10.1 del problema del capítulo. Sea X el año con 1960 codificado como 1, 1973 modificado como 14 y así sucesivamente. Sea Y el precio del boleto para el metro. Parece que el mejor modelo es un buen modelo. ¿Por qué? Utilice el mejor modelo para efectuar una proyección del precio del boleto para el metro en el año 2020. Vamos a ver la tabla. Se encuentra aquí la tarifa y el año. Ahora nos vamos a Minitab. Gráfica, regresión, gráfica ajustada. Precio del metro, año, cuadrático, le damos a aceptar y tenemos nuestro precio del metro que es .085,
menos 0.02606 en un año. La respuesta de la varianza de la raíz cuadrada es 41.3. Raíz ajustada es 26.6. Y el resumen de nuestro modelo es 0.634241. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Ejercicio 11. Muertes de manatíes por barcos. El número de muertes anuales de manatíes en Florida por impactos con embarcaciones a partir de 1980. El mejor modelo es mucho mejor que los demás. Calcula el número proyectado de este tipo de muertes para 2006. El número real de muertes en 2006 fue de 92. ¿Qué diferencia hay entre el número real de muertes de manatíes y el número de muertes proyectadas? Los vamos a pintar. Aquí tenemos los datos de manatíes, de muertes, estadística, regresión, en Y muertes y en X años consecutivos. Vamos a darle cuadrático, aceptar, y nos aparece las muertes consecutivas, la desviación, la raíz cuadrada. Podemos ver que están muy dispersos los datos, no son muy consecutivos. Esa es la ecuación de la regresión. Muertes 14.60 más 2.634 años consecutivos más 0.00253 años consecutivos al cuadrado. El 85 no está muy alejado del 92, es que es el número proyectado, no está tan lejos. Ejercicio 13. Experimento de física. Un experimento para una clase de física implica dejar caer una pelota de golf y registrar la distancia que cae en diferentes tiempos después de ser soltada. Los datos se incluyen en la siguiente tabla. Proyecte la distancia para un tiempo de 12 segundos, considerando que la pelota de golf se dejó caer de un edificio de una altura de 50 metros. Tenemos aquí los datos, distancia y tiempo, los pasamos a militar. Ok, ya tenemos los datos, regresión, línea ajustada, distancia y tiempo y cuadrático. Seleccionamos, aquí están nuestros datos y damos a aceptar. Esta es nuestra gráfica de línea ajustada. Aquí los datos son muy consecutivos y esa es la ecuación de la regresión. Distancia 0.00476 menos 0.02857 tiempo más 4.895 tiempo al cuadrado. Aquí tenemos nuestro análisis de varianza y en el análisis de varianza secuencial. .5 Regresión múltiple. Ejercicio 2. Coeficiente ajustado de discriminación. Al comparar diferentes ecuaciones de regresión múltiple para predecir el precio de venta de un Covert 1960, ¿por qué la R2 ajustada es una mejor medida que R2? Al utilizar los datos muestrales de la tabla 10.6, la variable única de predicción de la estatura de la madre produce una R2 ajustada de 0.623 y las dos variables de predicción, la estatura de la madre y la estatura del padre, dan como resultado una R2 ajustada de 0.637. Si el uso de las dos variables de predicción produce una R2 ajustada mayor, ¿por qué es mejor la ecuación de regresión con una sola variable de predicción? La respuesta es A. El coeficiente de determinación corregido en el modelo de regresión lineal mide el porcentaje de variación de la variable dependiente de la misma manera que al coeficiente de determinación, pero teniendo en cuenta el número de variables incluidas en el modelo. Sabemos que a medida que vamos incluyendo variables en el modelo, el coeficiente de determinación aumenta, aunque las variables que incluyamos no sean significativas. Esto supone un problema, ya que no debemos olvidar que la inclusión
de nuevas variables suponen un aumento en el número de parámetros a estimar para el modelo. El coeficiente de determinación corregido viene a resolver este problema del coeficiente de determinación. Y la respuesta B es porque comercialmente realizas menos variables para poder conseguir la variable de respuesta Y. Generas menos costos, menos pruebas y mucho menos tiempo. Pregunta 4. Respuestas y variables de predicción. Se obtiene la ecuación de regresión Y es igual a menos 3528 más 1.02x1 menos 1.94x2, utilizando datos muestrales que consisten en los precios de venta de casas según el conjunto de 23 del apéndice B. En esa ecuación Y representa el precio de la venta de predicho, x1 representa el precio de la lista y x2 representa el impuesto anual. Identifique las variables de respuesta y las variables de predicción en general. ¿En qué difieren una variable de respuesta y una variable de predicción? Las respuestas son A. Variables de respuesta Y es el precio de venta predicho y las variables de predicción X es X1 el precio de la lista y X2 el precio anual. Para el ejercicio 6 nos pide aquí que para la interpretación de los ejercicios del 1 al 6 vamos a utilizar este formulario que está aquí en Minitab y vamos a utilizar el alquitrán, monóxido de carbono y nicotina en una muestra de 25 cigarrillos de tamaño grande incluidas en el conjunto de datos del apéndice 4 del apéndice B. Ejercicio 6. Mediciones de cigarrillos. Identifique lo siguiente. El valor P correspondiente a la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El p-value de regresión múltiple es 0.057. B. El valor del coeficiente múltiple de determinación R2, que es el 9.9% del coeficiente de determinación. Y C. El valor ajustado de R2, que es el 1.7 de coeficiente de determinación ajustado.